Es un gusto nuevamente estar con ustedes, queridos oyentes que nos acompañan a través de Radio Noticias Cuenca, que está para servirle. A pocas horas de que termine el presente año, estamos a las puertas de que se cierre este fatídico 2020, en donde no la hemos pasado tan bien que digamos. Y bueno, dicen que el año calendario no necesariamente va a marcar que vamos a olvidarnos del 2020 y en el 2021 todo cambia. Va a depender de la actitud, de lo que pase en el país. Vamos camino a una nueva elección, a un nuevo gobierno, y eso tiene una gran importancia. Me avisa cuando ya tengamos el contacto, porque vamos a dialogar con el economista Gino Cornejo. Es el binomio de Álvaro Noboa, con quien vamos a tener un diálogo. De aquí nos vamos de largo con varias entrevistas importantes y que sobre todo tengan trascendencia a la hora de la elección. Me dice nomás cuando ya estamos, perfecto. Un saludo cordial a todas las personas en todo caso que nos acompañan a través de www Radio Noticias Cuenca, para quienes nos pueden escuchar en Cuenca, el Ecuador y en todas partes del planeta, y también para quienes en este momento nos están viendo. Estamos ya saludando con el doctor en economía, Gino Cornejo, quien es el binomio de Álvaro Noboa para este próximo proceso electoral. Y primero le vamos a dejar en el saludo con la ciudad de Cuenca, con la provincia de la Suay. Gino, muy buenos días, un gusto. Muy buenos días, muchas gracias por la cordial invitación y un saludo fraterno para todos los ciudadanos de Cuenca, mi querido Cuenca, patrimonio de la humanidad. Y efectivamente aquí estamos justamente para poder dilucidar cualquier duda, consulta o interrogante. Gino, sí ha estado por acá por Cuenca varias veces. Bueno, sí he tenido la oportunidad de estar por mi querida Cuenca. Recuerde que yo soy decano de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales de la Universidad Cotec. Yo tengo licencia por el tema de la campaña, pero para mí siempre va a ser un honor visitar Cuenca, que es una ciudad linda, hermosa. Son muy afortunados los cuencanos que viven en esa ciudad, una ciudad de gente muy honesta, transparente, intelectual. Perfecto. Vamos con el tema. Primero, Gino, ¿cómo está el tema de ustedes? Ayer escuchamos alguna novedad más. Esperan del Consejo Nacional Electoral ya una respuesta, una vez que la Corte Constitucional devolvió para que se pongan de acuerdo y que se ponga ya la resolución sobre la candidatura o no de Álvaro Noboa en binomio con usted. Sí, es muy lamentable lo que está sucediendo en el Ecuador. Es una vergüenza nacional e internacional. Recordemos que todo nace desde la conformación, desde la génesis, desde la integración del Consejo Nacional. Todos sabemos que este organismo es el organismo administrativo de las elecciones, que tiene que velar por la democracia, por las garantías constitucionales de participar, de elegir y ser elegidos, etcétera. Sin perjuicio a ello, los miembros que conforman este Consejo Nacional Electoral representan a partidos políticos que tienen intereses en tanto y cuando que han dilatado, han atrasado y han alargado el proceso administrativo de la nueva. Bueno, parece que tenemos alguna dificultad. A ver, se nos está cortando, Gino, la señal. No sé si es que podemos revisar por allá, ¿no? Bueno, Sí, ya, ¿me escuchan? ¿Me ahora sí le escuchan? escuchamos. Sí, sí, adelante. Sí, perdón. Parece que el internet anda un poco falloso. Como lo había mencionado, el Consejo Nacional Electoral está coaptado por los políticos tradicionales, porque hay representantes de partidos políticos que han efectivamente impugnado la candidatura del abogado Noboa y del Partido de Justicia Social expresamente. Es importante que el pueblo ecuatoriano pueda saber de que efectivamente todo nace de la calificación en firme del abogado, de la inscripción en firme del abogado Álvaro Nova Pontón en el Consejo Nacional Electoral, con todos los documentos habilitantes
bueno, qué pena, me parece que que estamos. una vez que el abogado Álvaro Novoa se va un poco la señal, ¿no? Sí, sí, a rato se nos va la señal. A ver, sigan nomás, sigan. Sí, Perfecto. ya. Y como le había manifestado, una, una vez que el abogado Álvaro Nova Pontón está legalmente inscrito, se perfecciona, ¿me escuchan? Sí, 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 sigan nomás. Se perfecciona lo que denunció el juez del Tribunal Contencioso Electoral, que en Guayaquil hubo una reunión secreta entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral con sus mandantes, o sea, con los representantes, los líderes de los partidos, el partido. Por lo tanto, planificar que está y está en de temática, dilatar, no calificar al abogado Álvaro Pontón. Es muy lamentable, todo el Ecuador sabe que existe una sentencia ejecutoriada que se cuenta en firme del Tribunal Contencioso Electoral, máximo organismo de justicia electoral del Ecuador, en las cuales otorgó medidas reparatorias integrales para hacer primarias, inscripciones y calificaciones. Los consejeros del Consejo Nacional Electoral han desacatado la sentencia de manera reiterativa y nosotros efectivamente hemos denunciado no solamente a los organismos públicos de justicia nacional, sino también internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está pidiendo cuentas al Ecuador por la falta de calificación del abogado Álvaro Nova Pontón. La Comunidad Europea está muy preocupada, ha ofrecido $400,000 para que los organismos públicos ecuatorianos puedan ser transparentes y se cumpla el Código de la Democracia y la participación en el Ecuador. Nosotros hemos denunciado al Tribunal Contencioso Electoral la infracción electoral muy grave y el delito penal incurrido por los consejeros del Consejo Nacional Electoral. De tal manera que esperamos y aspiremos que el Tribunal Contencioso Electoral destituya a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, les imponga multas de 70 salarios básicos unificados y les quite los derechos políticos por 4 años. Porque no puede ser posible que el Ecuador esté efectivamente en compás de espera por 4 ciudadanos que no están cumpliendo su labor y están traicionando a la patria y están de manera parcializadas tomando decisiones por sus mandantes, que son los dueños de los partidos políticos que representan, el Partido Social Cristiano y el Partido Creo. Por lo tanto, tienen que caerles todo el peso de la ley. Lamentablemente, estos funcionarios tienen que ser destituidos y privados de su libertad. Gino, ¿qué le hace pensar todo esto que está pasando? Porque es evidente que el Consejo Nacional Electoral, no de ahora, ya desde la administración y desde el gobierno anterior, viene cometiendo una serie de situaciones que ameritan un proceso de investigación. Partidos que de pronto se los califican de la noche a la mañana, se habilitan ya candidaturas que de pronto estaban ya al margen de una participación electoral y sin embargo se están topando con ustedes con una situación y bien, la gente dice, bueno, pues si es que han pasado tantas irregularidades, ¿por qué le hacen tanto problema a Álvaro Novoa y a usted que es su binomio? ¿Qué le hace pensar todo lo que está sucediendo? Sí, lamentablemente, en las actuales circunstancias, nos vamos dando cuenta de todo lo que está sucediendo, es justamente porque usted sabe muy bien que hay 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral que la misma conformación estuvo mal hecha porque no puede haber representantes de partidos políticos en una institución tan importante y delicada que organiza las elecciones de manera operativa y administrativa. Entonces, de tal manera que los miembros que conforman ese Consejo Nacional Electoral tienen que ser personas independientes, autónomas, que no pertenezcan a ningún partido político y que no tengan ninguna vinculación por 10 o 15 años para efectos de garantizar la autonomía en términos de decisiones para que no se vulneren los derechos consagrados en la Constitución, ni se tomen decisiones discriminatorias ni parcializadas. Sabemos que los consejeros protegen al banquero, el banquero se encuentra en las actuales circunstancias cuarto en las encuestas, el abogado Álvaro Novoa Pontón está liderando las encuestas,
por las diversas encuestas que se han realizado, va a ganar en primera vuelta, de tal manera que la partidocracia ecuatoriana, que está acostumbrada a manejar, a hacer uso, goce y posesión del erario nacional y de cooptar las instituciones públicas, y piensan que la administración pública es una suerte de patrimonialización del espacio público, no saben qué hacer. Están tratando de dilatar, de boicotear, de torpedear estas elecciones, de alargarlas. Nosotros no queremos que se alarguen las elecciones, queremos que se cumplan los términos de las elecciones, el calendario electoral, no queremos que se atrase ni un solo día, pero lógicamente responsables de que este alargamiento, esta dilatación se ocurra, y eso lógicamente recae en los 4 consejeros del Consejo Nacional Electoral que están en contubernio para que el abogado Álvaro Noboa Pontón no se califique, y con el cual 17 millones de ecuatorianos no podemos estar en expensas de 4 señores que cumplen solamente dictámenes de los líderes del Partido Social Cristiano y del Partido Creo. Por lo tanto, esto es un problema sistémico, un problema de conformación de las instituciones públicas, que lamentablemente así lo hemos heredado de los políticos de las 3 décadas. Por lo tanto, por eso es necesario, básico y fundamental, una oxigenación en la política ecuatoriana, una reconvención, un cambio en términos de la política pública por alguien que no haya estado involucrado en la política ecuatoriana, ni haya gobernado ni cogobernado, que sea alguien lógicamente independiente, alguien que venga lógicamente de la empresa privada, como el abogado Álvaro Noboa Pontón, alguien que lógicamente no vive de la administración pública, ni piensa de manera vitalicia en quedarse en la administración pública, ni yo tampoco, porque venimos de la empresa privada, que con nuestro esfuerzo, nuestra capacidad intelectual, así como yo me he preparado toda mi vida, soy economista, ingeniero, tengo una maestría en la Universidad Federico Santa María de Chile, tengo un MBA internacional por la Universidad Politécnica de Cataluña, soy maestrante en Gobierno y Gestión Pública por América Latina en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Tengo un doctorando en Ciencias Económicas y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tengo estudios en la George Washington University, en TEC de Monterrey y de México, etcétera. Y así le puedo citar los múltiples estudios que tengo, pero por eso trabajo en la academia. Y tengo experiencia tanto pública como privada. Y el abogado Álvaro Noboa Pontón es un empresario que toda su vida se ha dedicado a hacer empresa. Es el mayor empleador del Ecuador y con su Fundación Cruzada Nueva Humanidad por 45 años ha llevado en términos humanitarios bendiciones y ayuda a millones de ecuatorianos. Entonces, ya el pueblo ecuatoriano está cansado de los mismos políticos de siempre, que manejan las instituciones públicas para beneficio particular, soslayando el interés colectivo y el bienestar general. Por lo tanto, ya es hora de esa emancipación del pueblo ecuatoriano en términos de salir de la partidocracia ecuatoriana, que nos damos cuenta cómo hasta la fecha siguen manejando los hilos del poder, cogobernando y manejan las instituciones, tanto así que quieren vulnerar el derecho de participación de un ecuatoriano y vulnerar el derecho de 17 millones de ecuatorianos de elegir en su candidato su preferencia, lo cual eso no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a pelear hasta las últimas consecuencias para que se respete la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en el Ecuador. Lamentablemente, las políticas clientelares, el proceso de la política pública particular que beneficia solamente a los intereses de las élites en el pueblo ecuatoriano se ha generado en los últimos 30 años y ese es el producto de lo que vemos en la actualidad. Vemos cómo 4 personas que representan a 2 partidos políticos tradicionales han alargado, como dice el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, más de 50 días los procesos administrativos electorales y no califican al abogado Álvaro Noboa Pontón. Entonces, están cometiendo un delito grave electoral y un delito penal. Por lo tanto, estos señores son los únicos responsables de, lógicamente, alargar las elecciones, y si no se cumple el calendario electoral, estos señores tendrán que ser privados de la libertad y tienen que ir a la cárcel, porque no podemos, lógicamente, 17 millones de ecuatorianos estar a expensas de 4 señores que solamente cumplen dictámenes de 2 partidos políticos, que es el Partido Social Cristiano y el Partido Creo, porque quieren proteger al banquero porque está cuarto en las encuestas. Y no se puede tolerar esa circunstancia porque el que pone presidente de la República en el Ecuador es el pueblo ecuatoriano, no la partidocracia ecuatoriana. Entonces, esa concepción, ese manejo, esa manipulación, ese fraude descarado que se quiere lógicamente realizar y consumar en la actualidad,
no lo vamos a permitir. Ya en 1998 le hicieron un fraude los mismos políticos que están boicoteando la candidatura de Álvaro Noboa, y pusieron a Magua, y el país entero se fue al desastre, con la mayor emigración y pobreza extrema en el Ecuador en su historia. Por lo tanto, no queremos una vez más que llegue justamente a producirse algo que ya los ecuatorianos hemos vivido. Queremos libertad, queremos emancipación, queremos lógicamente progreso y oportunidades en libertad, y eso representa Álvaro Noboa. Oye, Gino, respecto a esto que usted acaba de tocar, siempre hay temores y creo que hay varias denuncias sobre el tema del fraude electoral, de la que no ha estado al margen Álvaro Noboa y otras candidaturas. Aquí se sigue hablando de que no está depurado el padrón electoral, de que todavía están votando fallecidos, personas que no están aquí en el Ecuador. ¿Qué se puede hacer al respecto para que, carambas, a cualquier candidato no le vuelva de pronto a pesar el fraude, que evidentemente todavía no se logra configurar o no se logra llegar a dar con el resultado de lo que sería un manejo no ético a nivel del Consejo Nacional Electoral? ¿Qué han pensado ustedes al respecto? Sí, bueno, nosotros en estas elecciones vamos a participar. Tenemos una sentencia ejecutorial de obligatorio cumplimiento que la partidocracia ecuatoriana no la puede soslayar. Hay que cumplirla o cumplirla, no hay otra vía. Y como no han cumplido los consejeros, van a tener que caerle el peso de la ley. Tendrán que ser destituidos y tendrán que, lógicamente, posicionarse los consejeros en orden de prelación para efectos que puedan los nuevos consejeros cumplir con la sentencia ejecutorial de última instancia, obligatorio cumplimiento del máximo organismo de justicia electoral. Pero sin perjuicio a ello, necesitamos cambiar las reglas del juego. ¿En qué términos? Instituciones tan delicadas como el Consejo Nacional Electoral no pueden ser manejadas por los políticos, porque vemos lo que está pasando. Si los políticos manejan las instituciones de elección, como el Consejo Nacional Electoral, vamos a tener este tipo de circunstancias: fraudes anticipados, alatargamientos, decisiones discriminatorias, con problemas, lógicamente, dentro del proceso, decisiones parcializadas y, lógicamente, en vulneración de los derechos de los 17 millones de ecuatorianos. Las instituciones que son pilares fundamentales de una nación para tener crecimiento y desarrollo económico, escúcheme bien, desarrollo económico, el factor fundamental es la institucionalidad de un país. Si no tiene institucionalidad, que es el respeto de las normas imperativas y usuales, en este caso la Constitución, del Código de la Democracia, efectivamente el Ecuador carece de representatividad y sustentabilidad internacional, porque a lo adentro ni siquiera nos podemos organizar como nación, como sociedad, porque nuestras instituciones se vulneran y son débiles. Peor aún, van a venir, por ejemplo, al Ecuador inversionistas internacionales, va a venir capitales o flujos a invertir al Ecuador, de tal manera que nuestros socios comerciales y los inversionistas internacionales y la nueva concepción de desarrollo del Ecuador necesita 4 cosas fundamentales. Primero, institucionalidad, para que exista calidad democrática. Seguridad jurídica, que es fundamental, eso pero es un imperativo. Las sociedades desarrolladas, su institucionalidad es algo que no se soslaya. Las instituciones son tan rígidas y tan creíbles y tan verosímiles que el ciudadano, digamos, tiene que creer, confiar y efectivamente puede vivir en paz y puede tener desarrollo. No solamente institucionalidad, seguridad jurídica, transparencia. La transparencia es un principio fundamental de la buena gobernanza, que eso es básico para un país que quiera desarrollarse. Y los países desarrollados tienen a como el lugar que sus instituciones tienen que ser transparentes en todos los estamentos del Estado. Y la participación democrática, eso es fundamental. Eso es un Estado de Derecho en convivencia, consagrado en la Constitución, en las leyes imperativos usuales. Eso es algo, pero fundamental. No podemos soslayar la participación porque vivimos en democracia, no vivimos una dictadura, no vivimos en un país comunista, no vivimos en un país, lógicamente, donde solamente hay un emperador, etcétera.
No, vivimos una democracia donde tenemos que respetar los derechos de cada uno y por lo tanto tenemos que esas cuatro condiciones que yo le he manifestado tienen que imperarse en esta sociedad ecuatoriana. Y más allá, todas las decisiones complementarias y efectivamente que el abogado Álvaro Nova Pontón va a interponer, van a ayudar para que el pueblo ecuatoriano pueda crecer. Oiga, Gino, mire usted, ¿usted qué propone? ¿Una reforma constitucional, una nueva constitución? Ya llevamos 20 en la historia republicana. ¿O solamente esto se arregla con el cambio del Código de la Democracia? Porque, como usted manifiesta, es evidente que la institucionalidad en el país está bastante golpeada, no de ahora, desde hace muchos años atrás. Acuérdese que antes, por ejemplo, el Consejo Electoral, antes que el Consejo Supremo Electoral, era el reparto de las organizaciones políticas, en donde los más votados tenían más cargos, más puestos y más vocalías. Igual, ve usted lo que ha pasado con el manejo a través del uso de la actual Constitución de las organizaciones y las entidades del Estado. Usted vea lo que pasó con la Corte Constitucional, con la Comisión de Soberanía, el tema del Consejo de Seguridad, en fin, todo, el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional, todas han pasado por manos del gobernante que ha puesto a su gente y esto ha significado una cuasi dictadura, Gino. Sí, lamentablemente los que han gobernado el país siempre han querido cooptar el poder de todas las instituciones. Y vemos justamente el penúltimo presidente de la República instauró un hiperpresidencialismo en el Estado ecuatoriano, cooptando todos los estamentos del Estado, cambiando las reglas del juego, creando nuevos poderes justamente fácticos en el Ecuador. Y efectivamente eso también denostó la tranquilidad, la armonía y efectivamente los contrapoderes dejaron de tener y de cumplir sus funciones específicas. Entonces, recordemos que un Estado tiene que tener efectivamente contrapoderes para tener un equilibrio sustancial. Pero sin perjuicio de ello, nosotros como nueva opción para el Ecuador, queremos lógicamente cambiar las reglas del juego en tanto y cuando de que el Ecuador pueda tener desarrollo, progreso, pero en libertad. No creemos en las posiciones extremas, ni la izquierda ni la derecha. Ambos en la historia del Ecuador y el mundo han generado desigualdades sociales en el Ecuador. Álvaro Novo es un hombre pragmático y ecléctico, que si tiene que hacer política pública para los sectores sociales, lo va a hacer, porque efectivamente hay mucha pobreza y pobreza extrema y necesitamos generar condiciones igualitarias para que se puedan desarrollar. Si tiene que hacer política pública, comercial, para efectos de traer capitales, hacer tratados multipartes, tratados bilaterales, multilaterales, de libre comercio, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos traer los capitales, los flujos y colocar la diversificación de oferta exportable con valor agregado al mundo entero para que vengan lógicamente los dineros al Ecuador, porque vivimos con una moneda extranjera que es la dolarización, que hay que fortalecerla, no como dicen otros candidatos que hay que eliminarla, qué barbaridad, o sea, ni siquiera pensarlo. La dolarización nos ha ayudado a nosotros a planificar y lógicamente a tener nuestras inversiones a mediano y largo plazo de manera segura y estable. Por lo tanto, tenemos que hacer política pública para fortalecer la dolarización, para que haya acceso a las provisiones de servicios públicos fundamentales, educación, salud, vivienda, crédito, de tal manera que también haya alimento y pueda lógicamente la ciudadanía poco a poco tener esa calidad de vida que desea o aspira. Nosotros no descartamos en un mediano plazo una asamblea constituyente para también lógicamente, poner las reglas de juego claras y precisas, no de izquierda ni de derecha, no. Aquí el Ecuador entero necesita políticas públicas que puedan ser sostenibles y sustentables. Imagínese usted cómo el Ecuador puede vivir con un esquema económico de alto endeudamiento y de cero crecimiento, donde tenemos una burocracia abultada, donde el 60% del Producto Interno Bruto es deuda, tenemos en deuda pública, más de 60.000 millones de dólares, donde el 60% de la población económicamente activa está en la informalidad, más de 5 millones de ecuatorianos, donde tenemos en la actualidad más de 1 millón de desempleados, donde las empresas quiebran de manera recurrente
y no hay estabilidad porque las políticas públicas y las condiciones de crecimiento en el Ecuador no están claras y no hay incentivos. La tasa de interés, que es el precio del dinero, es elevada, una de las más altas en América Latina y el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a seguir adelante? ¿Cómo vamos a crecer si no tenemos las condiciones propicias para que el pueblo ecuatoriano pueda desarrollarse? Eso hay que cambiarlo. Si hemos vivido ya los últimos 30 años con las políticas públicas de los mismos políticos de la partidocracia o los mercaderes de la política, como yo los llamo, efectivamente, como decía Albert Einstein, si queréis que todo siga siendo igual, siga haciendo lo que haces. Por lo tanto, o queremos seguir como estamos o queremos cambiar. Si queremos cambiar, entonces tenemos que elegir a alguien nuevo, pues no los mismos políticos tradicionales que han gobernado y cogobernado en los últimos 30 años y nos han dejado un legado pernicioso con desempleo, con informalidad, con delincuencia, con falta de oportunidades, con falta de acceso a la educación, con falta de salud. Entonces, ¿queremos cambiar ese escenario o queremos continuar en ese mismo escenario? Entonces, es claro y preciso. Álvaro Noboa representa efectivamente una amenaza latente al status quo de la partidocracia ecuatoriana, porque Álvaro Noboa no negocia con terroristas ni con corruptos. Álvaro Noboa va a hacer política pública que beneficie al pueblo ecuatoriano. Recuerde usted que Álvaro Noboa no vive de la política, no vive del gobierno. Álvaro Noboa es un hombre millonario que tiene una hermosa familia, que tiene 153 empresas, que tiene inversiones internacionales y nacionales y que toda su vida lo que ha hecho es generar empleo, trabajo y empresa. Y por lo tanto, él va a cumplir las 4 funciones del administrador: planificar, organizar, dirigir y controlar, dando excelentes delegaciones justamente a gente competente para que pueda cumplir lógicamente sus dictámenes o su visión de un país en desarrollo, un país que haya trabajo, haya salud y haya alimentos. 3 condiciones básicas para poder tener una calidad de vida sustentable y sostenible. Por lo tanto, mi estimado, nosotros venimos aquí a ayudar y a transformar el país, no a perennizarnos en el poder, porque no vivimos en la política, somos gente ciudadana de bien. Yo vengo de la academia y Álvaro Noboa viene de la empresa. Esta fusión, esta sinergia entre la experiencia, el sector empresarial, la juventud y la academia va a hacer que el pueblo ecuatoriano pueda tener un horizonte de buen puerto a donde llevar el barco. Lamentablemente el Ecuador está a la deriva, no va a ningún lado. Lamentablemente el Ecuador tiene leyes prodelictivas, el mercado está totalmente descontrolado, hay desempleo, no hay una visión, entonces hay debilidad, no hay institucionalidad, no hay seguridad jurídica, entonces hay mucho por hacer. Aquí la ventaja es que hay mucho por hacer y estamos con todas las ganas, con todas las fuerzas, con todo el deseo y con todo el fervor de poder transformar la República del Ecuador. Oiga, Gino, y yo estaba aquí haciendo una reflexión. No es que de pronto nada de estos problemas que se están dando actualmente estuviesen pasando o se estuviesen dando si es que de pronto el movimiento Adelante Ecuatoriano Adelante no se quedaba al margen como consecuencia de que en las 2 últimas elecciones no alcanzó el porcentaje adecuado. Y el Código de la Democracia, en el artículo 327, establece justamente la suspensión de organizaciones que no alcancen esa votación. ¿Cuánto está pesando eso, Gino? Bueno, usted sabe muy bien que partiendo de la premisa que usted está manifestando, el Consejo Nacional Electoral, representado por los partidos políticos tradicionales, cometieron también una ilegalidad, porque eliminaron el Partido Adelante Ecuatoriano Adelante de manera extemporánea, donde ya no podían haberlo eliminado, y donde el abogado Álvaro Noboa Pontón se había candidatizado y había aceptado su candidatura. Por lo tanto, él iba a ser candidato por su Partido Adelante Ecuatoriano Adelante, en buena lid, como debe de ser, pero lógicamente, porque el Consejo Nacional Electoral, ahí están los representantes, los partidos políticos tradicionales, que solamente hacen ilegalidades, porque no podían haber eliminado de manera extemporánea el Partido Adelante Ecuatoriano Adelante, porque hay plazos específicos. ¿Por qué? Porque le quitan el derecho y la garantía ciudadana de poder conformar un nuevo partido político en los plazos y tiempos correspondientes para participar en una lista electoral. Por lo tanto, se cometió una ilegalidad. Y, lógicamente, usted sabe muy bien que para ser candidato a la República del Ecuador se necesita una personería jurídica en términos de un partido político. El abogado Álvaro Noboa Pontón tenía que candidatizarse por un partido político. Y los 2 últimos partidos políticos que quedaban eran el Partido Podemos y el Partido Justicia Social, en las mismas condiciones. La diferencia está
que el partido Podemos ya tenía un candidato en firme, que era el señor Carrasco, y el partido Justicia Social tenía una medida o una sentencia que otorgaba una medida reparatoria integral para hacer primarias, inscripciones y calificaciones. Y el abogado Álvaro Novoa Pontón decidió irse, lógicamente, por el partido Justicia Social para ser candidato de los ecuatorianos. Ya, es evidente, le preguntaba esto porque, claro, ha pasado un buen tiempo y ustedes están en este momento en este premio. Ahora, ¿qué esperan? Entiendo que ustedes también están pidiendo la intervención de la Contraloría General del Estado para que esto se resuelva, porque yo creo que estamos a minutos de que esto se resuelva, Gino. Sí, a ver, nosotros queremos que se cumplan los plazos y los tiempos del calendario electoral. No queremos que se demore ni un día, pero hay responsables del atargamiento, de las dilaciones y las tardanzas de los procesos administrativos electorales y las calificaciones de los candidatos, en este caso el abogado Álvaro Novoa Pontón. Esos responsables absolutos son los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, ellos van a tener que ser castigados con las leyes del Ecuador, porque no, el pueblo ecuatoriano no puede estar en vilo y en compás de espera por 4 sinvergüenzas corruptos que representan a la partidocracia ecuatoriana que no hacen su trabajo. Nosotros efectivamente hemos comunicado al Contralor General del Estado para que esté atento, porque usted sabe muy bien, y el pueblo ecuatoriano se le ha informado, que no se pueden imprimir papeletas si no se emite una certificación de que no hay ningún caso pendiente en el Tribunal Contencioso Electoral, máximo organismo de justicia electoral del Ecuador, porque para imprimir papeletas se necesita tener el certificado del Tribunal Contencioso Electoral de que ya todo está consumado y que no hay ningún proceso pendiente. Y por ende, el Consejo Nacional Electoral manda al IGM a imprimir papeletas, lo cual no puede hacer hasta que no se culminen todos los procesos, en este caso, del Tribunal Contencioso Electoral. Y efectivamente, se le comunicamos a la Contraloría General del Estado, al Contralor específicamente, que esté atento, porque de no acatarse y respetarse las leyes, es peculado. Y usted sabe muy bien que ningún funcionario público puede incurrir a peculado porque sería un gran delito. Y por lo tanto, aquí los únicos responsables, si que se atrasa las elecciones un solo día, los únicos responsables son los consejeros del Consejo Nacional Electoral, tal cual como lo manifestó el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, que a la fecha tenemos más de 50 días de atraso por estos sinvergüenzas del Consejo Nacional Electoral. Por eso que nosotros lo denunciamos ante el Tribunal Contencioso Electoral, por desacato reiterativo de la sentencia de última instancia del TCE, por infracción electoral muy grave y por delitos electorales y delitos penales cometidos. Por lo tanto, hemos pedido la destitución de estos 4 consejeros del Consejo Nacional Electoral, la imposición de multas pecuniarias por 70 salarios básicos unificados y que le quiten los derechos políticos por 4 años a estos señores. Y no solamente eso, dispusimos que les envíen todo, como ya se hizo, todo el expediente del Tribunal Contencioso Electoral a la Fiscalía General del Estado, que también hay un proceso abierto contra los 4 consejeros del Consejo Nacional Electoral, porque estos señores que están cometiendo un desagravio, una vulneración de los derechos de 17 millones de ecuatorianos, no solamente tienen que ser destituidos, tienen que ir presos, porque no podemos tolerar semejantes vulnerabilidades efectivamente de las leyes y responsabilidades por ciudadanos que solamente cumplan dictámenes de los líderes de la partidocracia ecuatoriana y soslayen la voluntad popular, el interés general y el bien común de todos los ecuatorianos. Bueno, se entiende que ya en las próximas horas tiene que haber algún tipo de respuesta. Apenas faltan 41 días para las elecciones y el Ecuador está todavía pues en esta situación de expectativa. Finalmente, Gino, ya habrá la oportunidad de conversar sobre propuestas y planes una vez de que esto, entiendo, se va a terminar resolviendo a favor de ustedes, de lo que se puede escuchar. ¿Qué les anima a ustedes a intentar manejar un país que se encuentra en una situación tan difícil, tan crítica, con una deuda externa gigante, con problemas de las diferentes entidades y los poderes del Estado, que tiene tal vez como beneficio un sistema financiero nacional que está sano? ¿Qué les anima a ustedes, a usted, por ejemplo, dejar la academia para servir al país en situaciones tan adversas? Mire, hace 20 años, ciudadanos de la República de Venezuela
festejaban el triunfo del chavismo. Hoy, los hijos y los nietos de esos ciudadanos que hace 20 años festejaban ese triunfo piden limosna en toda América Latina. Si usted me pregunta qué es lo que me alienta, lo que yo voy a pelear justamente, y toda mi generación va a pelear, es que mi país no se vuelva un país comunista. Álvaro Noboa es un empresario que cree en la libertad, que cree en el desarrollo y que cree en el progreso. Y también va a luchar para que no sea un país comunista. Álvaro Noboa fue el único empresario que se mantuvo en la oposición, en el correísmo, donde no huyó, a pesar que se le robaron la hacienda más grande del Ecuador, que representaba más de 100 millones de dólares, y le incautaron bienes, y lo persiguieron, y por 10 años trataron de soslayar y de manchar la imagen de un gran empresario. Y el señor Álvaro Noboa, digno ecuatoriano, que representa al Ecuador y al mundo entero, se quedó en el Ecuador peleando y luchando por su dignidad, por su familia y por los 17 millones de ecuatorianos. Y él se mantuvo en la oposición y se sigue manteniendo en la oposición con dignidad y con un hombre de patria. Y eso es digno de admiración. Un hombre que en el 98 le robaron las elecciones. Y a pesar de ello, siguió luchando por el amor a su patria y a los ecuatorianos. Y le hicieron también fraude reiterativo. Es la 6ª vez que se candidatiza como candidato a presidente de la República. Eso solamente lo hace alguien que tenga una constancia, una perseverancia, un amor por su país y por su patria y por buscar un bienestar a todos los ecuatorianos. Solamente los libertadores son constantes y tienen un fin común de bienestar para un pueblo. Y ese libertador yo lo voy a apoyar. Ese libertador se llama Álvaro Noboa Pontón. Y yo soy un joven de las nuevas generaciones. Soy un joven de 39 años que se ha preparado nacional e internacionalmente, que quiere lo mejor para el Ecuador. Y voy a luchar hasta las últimas consecuencias para que el Ecuador no sea un país comunista. Porque todo el Ecuador entero sabe que si Álvaro Noboa no es candidato en estas elecciones, por lo cual no es un escenario que se va a realizar, porque si va a hacerlo, el país corre un grave riesgo de ser un país comunista, como Venezuela o como Cuba, y no lo vamos a permitir. Ese es el interés máximo, el interés y el deseo para poder, lógicamente, estar en esta liga electoral y poder luchar hasta las últimas consecuencias para poder cambiar la realidad y poder instaurar una verdadera democracia con instituciones sólidas, con respeto a la seguridad jurídica y con oportunidades en libertad. Perfecto, Gino, no le quito más tiempo y bueno, estaremos pendientes y siempre a las órdenes el medio de comunicación para usted. Muchas gracias y un saludo fraterno a todos los ciudadanos de Cuenca. Seguiremos en la lucha. El día de hoy estoy justamente dirigiéndome a Quito porque mañana estaremos justamente en pie de lucha a las 7 de la mañana en las afueras del Tribunal Contencioso Electoral en resistencia pacífica y cívica, luchando por la justicia, por la democracia y porque se respete la participación en el pueblo ecuatoriano. Adelante, ecuatoriano, adelante. Perfecto, gracias a Gino y que le vaya muy bien, ¿no? Una buena jornada. Muchas gracias a usted. Perfecto. Hemos dialogado con Gino Cornejo, candidato binomio de Álvaro Noboa para las próximas elecciones, a la espera de una respuesta en las próximas horas, igualmente del Consejo Nacional Electoral. Gracias, regresamos luego de una pausa.